Hola chicos, ¿qué tal? Hoy estoy aquí un día más y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, lo que vamos a ver es un tutorial más sobre la creación del proyecto de Unity 3D, que era y es este, ¿vale? Que bueno, para verlo un poco vamos a hacer esto. Tarda en cargar un poquillo la primera vez. Bueno, ya lo tenemos aquí. Aquí, como podemos ver, esto es que se va a ver mucho mejor así. Aquí, como podemos ver, he dotado de interactividad por varios sitios, por muchos sitios, ¿vale? Aquí puedo aperturar mi puerta, solamente con pasar por encima de ella, como podéis ver, se activa, ¿vale? Puedo luego trasladarme directamente a hacer trasladarme dentro del vehículo. Puedo cerrar mi puerta. Estos son textos informativos son sprites que, bueno, en principio los sprites pueden estar solos, no requieren de un canvas, pero los textos sí tienen que estar dentro de un canvas. Entonces, aquí como podéis ver, bueno, esto es simplemente a título informativo. Joder, es que claro, bueno, es que este botón por decirlo de algún modo, tiene dos funciones. Tiene la función muéstrame un cartel y trasládame dentro del vehículo, ¿vale? Por eso pasa eso. Pero aparece el cartel. Y aquí en este otro botón, pues tengo la opción de mostrarme un texto informativo de cualquiera de los elementos, de componentes del coche. Aquí pasa dos cosas muy importantes. Una es que vamos a ver por código en CISAR cómo definir comportamientos y mecánicas para que al hacer clic sobre un objeto me aparezca un texto o haga una cosa, como es el caso, ¿vale? Aquí, como podéis ver, ¿vale? Aparece y desaparece. Y por otro lado, vamos a ver también, que es otra de las opciones, es cuando yo pase por encima de un objeto 3D, como es este el caso, que es el de la puerta, quiero que cambie de material para que el usuario sepa que es interactivo. Es decir, es una chuladilla muy chula, ¿vale? Y ya está, no tiene más historia. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se definen todos estos comportamientos. Aquí hay este proyecto, luego vamos a ver en otros tutoriales, por ejemplo, el script para hacer esto, es un solo script que tiene limitación de 30 y de 20 grados, para que dentro del vehículo no se maree. Esto también es otro script aparte, y esto es otro script aparte, el axis X y C, perdón, X e Y, para desplazarnos por el escenario, ¿vale? Esto debería tener unos colliders, pero entra en conflicto con dos scripts y en principio se va a quedar así. Si el que se quiere salir de las paredes, que se salgan, no tengo ningún inconveniente. Y bueno, vamos a ver cómo está montado el proyecto y cómo se definen el comportamiento de esto que acabamos de ver, que es cuanto menos interesante. Intervienen varios scripts en varios objetos, ¿vale? Y quiero dejarlo claro y definido. Bueno, vamos a ir cerrando un poco esto, que para verlo más claro. Aquí el proyecto, como podéis ver, es que todo lo que viene de Max del Ferrari está aquí metido, que a su vez es todo lo que viene aquí. Aquí podemos ver que la agrupación de objetos en Max se respeta perfectamente en Unity y podemos, bueno, pues colocar objetos y podemos ver todo lo que compone esa pieza, incluyendo animaciones. Pero vaya, que esto es tan sencillo como pinchar y arrastrar aquí. Y una vez que está aquí, aparece aquí directamente. Si todo lo hacemos en el eje Z, perdón, en los ejes 000, siempre que queramos estar trayéndonos cosas así del Max, pues no tenemos problemas para que quede exactamente donde debe de ir. Eso por un lado. Por otro, ¿qué es y cómo hemos hecho esto de los carteritos y tal? Bueno, eso, lo que yo he hecho ha sido tener aquí, por un lado, este punto, que este punto no es otra cosa que
eh, en... Ah, bueno, es que esto en principio lo creé a través de un canvas, ¿vale? Aquí tengo los canvas. Un canvas no es otra cosa que el contenedor de toda una interfaz de usuario a través de la cual vamos a trabajar. Por ejemplo, si yo quiero crear un texto, tengo que tener un canvas, ¿vale? Y aparte este canvas tiene que tener un componente que es el Event System. ¿Lo veis? Me lo está creando. Bueno, es que no quiero entrar en historias de estas. Este canvas tiene que tener un Event System, porque si no, no funciona. Y luego dentro de este canvas, pues yo ya me creo pues una imagen, un texto. ¿Mm? Como podemos ver. Esto, bueno, no voy a empezar a explicar todo el proyecto porque me quiero centrar en estas funcionalidades. Y luego, bueno, en otro tutorial veremos más o menos el tema de los canvas, que es amplio. Entonces, aquí tenemos un canvas que está oculto, como podéis ver. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este canvas que está oculto y que tengo aquí desactivado en el inspector es el que tiene los carteles. Bueno, para ser más exactos, he intentado aunar en un mismo canvas y en un mismo panel todos los textos que quisiera que fueran partícipes del proyecto, pero es imposible activarlos y desactivarlos por la mecánica que os voy a comentar a continuación por código. Entonces se requiere de que cada uno de los textos y cada uno de los botones sprite, que bueno, podemos agregar aquí, que poner un sprite de tipo sprite renderer, ¿vale? Un sprite de tipo renderer no es otra cosa que ay, ¿dónde está ahora? Vale, disculpar. Esto me lo estará creando en el canvas info, que el canvas info es este. Sí, bueno, estaría en este canvas, este componente. Y concretamente suele aparecer por aquí. Pues no aparece. Bueno, un misterio. No voy a poner a buscarlo porque es que no es lo que me interesa. Solamente me interesaba que vierais qué es y cómo se agrega. Entonces, bueno, viendo más o menos por encima la funcionalidad de los canvas, que no es otra cosa que albergar un panel y ese panel alberga un texto, y por eso aparezca aquí de manera interesante, inclusive con una barra de desplazamiento para ver más características, e inclusive se pueden poner que aparezca un vídeo en el aire con, bueno, con muchas cosas. Pero simplificando, este canvas tiene que estar así para que funcione esto. Y luego aquí lo que hacemos es, en función de este objeto, que es un sprite, como podemos ver aquí, un sprite renderer, con un color tal, y aquí me he venido y le he dicho que quiero que sea esto. Podría haberle dicho que fuera esto, y como veis aquí aparece una especie de cuadradito, pero bueno, he preferido que sea en círculo porque me gusta más la dinámica del círculo en este caso, dadas las líneas curvas del vehículo y por otros motivos. Y bueno, pues sencillamente tenemos esto. ¿Qué hacemos? Pues aquí en este script, en este objeto, bueno, tiene el script de asiento C, es decir, para que se abra el asiento. Esto es por otra cosa que vamos a ver en otro tutorial. Y aquí en el activar cartel, bueno, pues es lo que hace que se active y se desactive el cartel. Vamos a ver por qué pasa eso. Eso pasa por lo siguiente. Nosotros tenemos, por un lado, a activar cartel. Esto es muy sencillo. Esto, la mecánica es la siguiente. Vamos a ver si tengo opción de tener... Eso es, vale. Yo, lo primero que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Es... puerta cambio de color. Esto también lo vamos a ver. Es esto. Yo aquí en este script, el script del Raycast, el Raycast es un rayo que lanzamos desde donde queramos, bien desde el ratón, bien desde la cámara, bien desde donde sea. En este caso, lo más general es que nos lo lance desde la cámara para que estando en el punto que estemos en ese momento de la escena, cuando llega clic, la cámara lanzará un rayo. Entonces, ese script lo tiene que tener obligatoriamente o el personaje o la cámara, que es la que va a lanzar ese rayo. En este caso, como la cámara va hija del personaje, pues hemos decidido ponerle ese script de Raycast al personaje. Para que siempre que giremos aquí,
estemos apuntando hacia donde, en el hipotético caso de que queramos interactuar con algo, se lanza ese rayo invisible, que puede ser visible, si queremos ponerlo visible. Pero en este caso no nos interesa. Entonces, este que vamos a ver está asignado a este elemento, a este GameObject, al personaje. Y la historia es la siguiente. ¿Qué es con lo que partimos de este tipo de script de Raycast? Bueno, los Raycast pasa lo siguiente. Lo primero que hacemos aquí, bueno, es crearnos esto. Esto tienes que tener muy claro de principio qué es lo que vas a hacer para ponerlo a priori y tenerlo aquí puesto, ¿no? Muchas veces según vas escribiendo el código, pues necesito meter un GameObject, pues lo declaro aquí y ya está, ¿no? En principio, aquí lo más importante es esto, el object hit, ¿vale? Que es un public para que, ¿qué conseguimos con los public? Pues que nos aparezca en Unity en la interfaz de usuario para poder arrastrar objetos y que sean los que interactúen en nuestro código y sean llamados por este código, cuando desde Unity yo coja y en este script arrastre, como es el caso, el canvas info lo arrastre aquí, por ejemplo, ¿vale? Para que lo veáis. Viene de aquí a aquí. ¿Vale? Este es el rollo. Para que tengamos esto aquí, pues lo único que tenemos que hacer es aquí ponerlo como público. Ya está. Entonces tenemos un transform, que es un object hit, es un tipo de variable de tipo transform. Y bueno, tiene que ser así para poder trabajar con el valor que va a albergar este objeto. ¿Cuál va a ser el valor de este objeto? Pues posiciones X y Z de cualquier elemento al cual le asignemos luego este valor, como es este el caso. Por ejemplo, ¿cómo se comienza a crear la estructura de un Raycast? Bueno, lo primero es definir un if, que este if se puede escribir así, por cierto. Si yo escribo if y pulso dos veces tabulador, me escribe la estructura. Y dentro de aquí, pues ya le pongo un input tal y le pongo el input que podéis ver a continuación, que es input.getMouseButtonDown, es decir, cuando haga clic con el ratón. ¿Por qué cuando haga clic? Porque el 0 es el clic izquierdo, el 1 es el botón derecho y el 2 es la rueda del ratón. Ya está. Cuando haga clic con el botón izquierdo, entonces créame mi Raycast hit, que no nos equivoquemos con que es el Raycast hit, es crear el rayo. Esto es colisiona, un rayo que colisiona, esto es colisión, ¿vale? Créame el rayo, colisiona. Luego ray, cámara main, screen point to right. Quiere decir que va a lanzar el rayo desde la cámara. Input mouse position, desde la posición del ratón. Y luego, dentro de este if, es decir, si lanzas este rayo, entonces hace esto. Y physical Raycast, y aquí pasamos varios parámetros. Aquí podemos pasar unos cuantos, no sé si son 6 o 7. Lo podéis ver en la ayuda de Unity. Es tan sencillo como poner aquí, coger este valor, Raycast. Yo lo tengo aquí esta aplicación que está muy bien. Que yo si pongo aquí Unity 3D, 2 puntos, y pongo, ya de esa manera me filtra entre todos los lenguajes por y digo Raycast, pues me llama a todas las opciones de definición de Raycast que tiene. Pero si no tenéis esto, no pasa nada, no pasa nada. Podéis veniros perfectamente y en la ayuda, aquí tenéis, bueno, pues ponéis Raycast aquí. Y Physical Raycast, esta es, creo que es esta, o Physical Raycast, Physical 2D Raycast, no, Physical Raycast Collider Raycast también. Y aquí, bueno, ya directamente inclusive podéis hacer esto, botón derecho, traducir a castellano, y perfectamente podéis documentaros de cuáles son las funciones del Raycast, que son muchas. Yo os aconsejo que vayáis a la simplificación de menos a más y vayáis yendo de menos a más en función de lo que vais necesitando en vuestro proyecto, porque si no es una locura. Tiene muchísimo contenido esto de Raycast y bueno, como es una herramienta muy usada, pues bueno, pues se han extendido y es amplia la información que hay. Bueno, pues entonces, siguiendo a nuestro rollo, aquí lo primero, ray, es decir, lanza el rayo, ¿vale? Variable local, tal. Outhit, perdón, colisiona y lánzame un rayo de 500 metros. Esto, la unidad del Raycast es 1 metro y la F es de float, porque siempre que sea tipo float, la variable tiene que llevar una F al final, no tiene más.
Entonces, sabiendo esto, el objeto con el que choques lo fichamos como object hit para usarlo. ¿Eso por qué? Bueno, pues entonces lo que hacemos aquí es colisiona, transform, dame la posición de la colisión, ¿vale? Dame la posición del objeto con el que colisiono y va a ser igual a object hit. ¿Por qué object hit? Porque ahora después, a continuación, podemos decir en debug log object hit.name para que me dé el nombre del objeto con el que colisiona. O, por ejemplo, como aquí, que vamos a usarlo pues para un montón de cosas. Por ejemplo, si el objeto, esta es la mecánica, disculpad, con la que vamos a definir que si el rayo de nuestro raycast choca con un objeto que tenga este método, entonces este objeto, el objeto este con el que ha chocado, llámame a ese método y ejecútame, llámame a este script, coge el objeto con el que choques, getComponent, entra en su script y ejecútame su método, ¿vale? Eso es lo que hace esto. Comprobar que el objeto con el que colisiono, objeto con el que colisiono, como podéis recordar, tráeme el componente de su script. Y en este caso lo que le estamos diciendo, al ser condición, una ejecución, a ser la condición de la sentencia if, le estamos diciendo que si es distinto de nulo, es decir, si tiene esto, ¿no? Entonces, si tiene este script, entonces ejecútame, ve al script y cógeme el proceso. El método. Si no lo tuviera, pues no pasaría nada. Es decir, no hace nada. No hay que poner un else ni nada. No hace nada, ya está. Otro if para otro. Este era para desplazamiento de puerta o este era para el asiento. Para que me vaya al asiento y me haga la rotación. Que eso hay que verlo en un script aparte. Que eso se hace con los Euler y con... con los Euler y los Quaternion. Los Quaternion, que lo que hace es pasarme un vector 3 a un valor de grados. No tiene mayor historia. Pero hay que saberlo y hay que hacerlo. Entonces, esta es una opción de comprobación de si un objeto con el que colisiono tiene aquí, como por ejemplo, esto está colisionando con cualquier objeto. Por ejemplo, con la puerta. Pues si la puerta tiene aquí el objeto que hemos dicho que era el desplazamiento de puerta, pues ese objeto concretamente, ese script desplazamiento de puerta, claro, está para la puerta. Si este objeto hacemos esto y se lo quitamos, cuando hagamos clic sobre la puerta no pasará nada. El rayo se lanza, pero como la puerta no tiene desplazamiento puerta, pues no pasa nada. Como sí que lo tiene, pues va a entrar en el desplazamiento de puerta, es decir, gracias a esto que le estamos diciendo aquí, entra en el desplazamiento de puerta y coge este método, se vendrá el desplazamiento de puerta y me cogerá el método activar puerta, que lo que hace es activar todo este método, todo este script, y si la puerta está abierta, ciérrala, y si está cerrada, ábrela. Ya está. No hace otra cosa. Eso se hace gracias a esto, a este tipo de estructuras que está dentro de un if. Es un if que declaramos dentro del raycast. Dentro de esto, ¿vale? Toda esta estructura que hemos tenido que escribir para definir nuestro raycast. Y esto es la primera parte del tutorial que queríamos que viéramos en este tema, en esta clase. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto es a base de... se hace de una forma y luego tenemos otra forma que en lugar de hacer clics y lanzar un rayo, lo que vamos a hacer es comprobar con un if hit collider tag, es decir, que el objeto con el que si el objeto con el que colisionas tiene un collider, esto es colisión, el objeto con el que colisionas tiene el tag n, entonces haz algo. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí pasa lo siguiente, que yo lo que hago aquí, por ejemplo, en este caso, esto lo he hecho para vamos a ver. Esto lo hemos creado para lo siguiente. Objeto tocando. Vale, vamos a ver por qué está esto aquí. Eso que yo sepa. Sí. Eso yo creo que estaba en personaje. Vamos a ver. Un personaje. Sí, efectivamente, está aquí agregado. Daros cuenta que el raycast es muy importante que solamente haya por lo general uno, porque como tengáis dos rayos la liáis en principio, porque va a entrar en conflicto uno con otro y tal. Vamos,
Yo un consejo, si tenemos un ratón, tenemos un rayo. Así de simple, así de sencillo, ¿no? Entonces el rollo es el siguiente. Aquí lo que hacemos es esto. Si el objeto con el que colisiono tiene el tag info101, entonces object tocando, que es una variable que me he declarado aquí, un gainObject, ¿vale? ¿Para qué hago esto? O sea, ¿para qué me declaro esto aquí? Para tener acceso aquí en Unity y poder pinchar y arrastrar lo que yo quiero que aparezca o desaparezca, que es lo que al fin y al cabo le estoy diciendo aquí en el código. Si el objeto con el que colisiona tiene esto, object tocando set activate, lo que hace es activar o desactivar el inspector de ese objeto. Entonces, si lo que yo quiero es activar o desactivar el objeto de este canvas info, como podéis ver que está desactivado, porque si lo activo me aparece el cartel y lo que yo quiero es que el cartel solo aparezca cuando pase con el ratón o haga clic. Entonces lo que hago es decirle aquí, en el código, que ese objeto que yo quiero, ¿vale? Pues sea esta variable de tipo gainObject, muy importante para estas funciones, que se llame objeto tocando 0,1 y luego objeto tocando 0,2 para sencillamente para el otro circulito que tenemos aquí para que me enseñe a tocar cartelito y tal, ¿vale? Tienen que estar ocultos y solamente se activarán cuando aquí yo se lo diga setActive object tocando active self. ¿Qué pasa aquí? Que aquí le he dicho esto y esto en principio con hacer un object de object get tal no, vale. Bueno, en principio esto con hacer esto, para que nos entendamos, en un principio sería válido si quisiéramos que solamente actuara nos mostrase el cartel. Pero si queremos que a un clic, que cuando yo haga un clic, para que lo veáis más claro, así lo vemos más claro. Si lo que queremos es que a un clic me muestre el cartel y al segundo clic me lo quite, tenemos que hacerlo de esta forma que estamos viendo, ¿vale? Si yo hago, vamos a ver, es que ahora me va a trasladar, porque este botón, o sea, este sprite tiene dos funciones. Una es, mediante un Euler, hazme el giro y posicióname en un game object que le he puesto en el asiento, y la otra muéstrame el cartel. Eso está por motivos de desarrollo del pero eso será distinto. Si yo hago así, ¿lo veis? A ver, lo vemos aquí. Me muestra el cartel aquí, y si yo vuelvo a dar, me lo oculta. ¿Vale? Y este lo mismo. Bueno, este no. Sí, debería de hacerlo. Bueno, ya estamos. ¿Sí lo veis? Lo hace también. Bueno, ¿esto por qué? Pues esto pasa por lo siguiente. Esto es debido, gracias a esta instrucción. ¿Qué hace esto? Esto de aquí, lo que le está diciendo, lo que estamos diciendo es el objeto tocando, que no va a ser otra cosa que el que yo arrastre a mi ranura de Unity, actívalo. Y si no, o sea, y si el objeto active está distinto de esto, entonces active self. ¿Esto qué es lo que hace? Esto lo que hace es desactivarlo. Esto devuelve un valor si hay un setActive previamente. Que esto, resumiendo, esto lo que hace es decir, si el objeto está desactivado, actívalo. Y si vuelve a darle y está activado, desactívalo. Eso es lo que hace. Nuevamente os podéis venir aquí a la ayuda, al soporte de Unity. Aquí. Y en Active Self vais a ver que viene perfectamente explicado. Set Active Active Self. Y aquí podemos ver del local tal. Nos retorna un valor local si está activo el gainObject. Por ejemplo, traducirlo, porque me apaño mejor así. Bueno, ¿qué pasa? ¿Traduces o qué? El estado está local, no, solo lectura. Esto devuelve un estado local de este gainObject que establece mediante un gainObject setActive, que es lo que hemos pasado antes. Tenga en cuenta que un gainObject puede estar inactivo, porque el padre también lo esté y tal, como puede pasar aquí, que en este caso, que tenemos un padre inactivo, luego el hijo y luego más hijos de ese hijo, ¿vale?
Ese es el rollo, para que lo sepáis. Entonces, teniendo eso en cuenta, vemos que esto lo que hace, la funcionalidad es esta. Si está desactivado, lo activas. Y si está activado, lo desactivas. Ya está, no tiene mayor historia. ¿Cómo hacemos lo del collider? Perdón, lo del tag, muy importante. Esto es, si el objeto con el que yo colisiono el rayo cuando haga clic tiene este tag, entonces hace esto. ¿Esto cómo se hace? Esto es muy sencillo. Cogemos y si lo que queremos es que el objeto con el que colisione tenga un tag, aquí, como es como el objeto con el que quiero colisionar para que se ejecute algo, para que desencadene una mecánica, es este en este caso y luego este. Este tendrá el tag 0, info 01 y este info 02. Info 01 lo cojo aquí. ¿Cómo lo cojo? Hashtag. Me vengo aquí y de paso le vamos a crear el info 03, que lo haré mañana, no me apetece. Vale, listo. Me tengo que salir de ello, volver a seleccionarlo y luego lo asigno. En este caso este tiene el 1, ¿vale? Este tiene el 2 y el próximo tag que ponga por aquí pues tendrá el tag 03. Si yo colisiono con un objeto que tiene ese tag, entonces me hará lo que le diga dentro de este if, ¿vale? Muy sencillo, no tiene mayor historia. Entonces, bueno, esto más o menos, y aquí solamente hemos visto el Raycast, ¿vale? El Raycast, es como funciona. Para el tema de los carteles y tal, y de aquí de los carteles, lo que hemos hecho, bueno, disculpad un momento que me centre y os diga una cosilla. Esto lo vamos a ver ahora mismo también. Activar los carteles, vale, vale. Vamos a ver. Sí, ya lo tengo. Esto que tenía por aquí, este de activar cartel, lo voy a borrar. Bueno, no lo voy a borrar, pero bueno, lo menciono. Esto, ¿por qué crea este cartel? Perdón. Este script que se llame activa cartel. Pues muy sencillo, porque en un principio había pensado en generar esta estructura para que al hacer clic sobre el ratón, perdón, al hacer clic sobre un objeto, comprobase si tenía un método determinado y si lo tenía, entonces me ejecutase el método y la función, y entonces yo aquí hubiera puesto en estos, ¿vale? En estos puntos de aquí, en este y en este, ¿vale? En estos dos, hubiera puesto, pues que si tenía el script tal, ejecútame el script activa cartel y luego el método activa 01. ¿Qué es lo que hacía esto? Pues ejecutar el GainObject active through. En lugar de esto, he decidido, evidentemente, como es más lógico, meter este tipo de estructura que es más adecuada para esta función, que es más corta, y es lo mismo. O sea, es que es lo mismo y no hay necesidad de meter una script ahí, le metes el tag como criterio para que haga algo y listo, ya está. Entonces esto lo voy a cerrar y fuera. Y luego me queda el de prueba, el de puerta cambios de color, que es muy interesante. Todo esto lo estamos haciendo mediante clic, que al hacer clic lanza un rayo en nuestro espacio 3D y colisiona con una geometría 3D y en función de lo que tenga esa geometría me hará unas cosas u otras, ¿vale? Bien, pero luego por otro lado tenemos esto que es mucho más interesante y mucho más sencillo y casualmente más vistoso, que es lo siguiente. La funcionalidad que tiene esto, bueno, pues que cuando yo, como habréis visto al principio, yo quería que el usuario intuitivamente, sin saber nada, sin ningún cartel informativo de mi proyecto, cuando pasase por encima, por delante de alguna pieza interactiva, cambiase de color, ¿no? Cambiase de color de alguna forma, transparente, semitransparente, y que supiera que ahí podía hacer clic. Podía hacer clic y iba a hacer algo, ¿vale? Entonces, para hacer eso, ha sido tan sencillo como venirnos aquí y decirle que me creo un material por defecto y un material de cambio. El material por defecto va a ser el rojo y el material de cambio va a ser el rojo con un 50% de alfa. ¿Eso cómo se hace? Pues eso se hace aquí, viniéndonos aquí a mi Unity. Y en mi Unity, voy a parar esto que tira de memoria, me vengo a materiales o a materials, correcto. Me vengo aquí para crear un material nuevo, botón derecho, create material, le pongo pam pim pam, y aquí en el material, esto es un material, esto estamos haciéndolo para pruebas, ¿no? O sea, luego si quisiéramos hacerlo, a ver, otra cosa es que Unity no acepta override, o sea, que de 3D Studio Max con override, olvidaros. ¿Qué tienes que hacer? Traerte los mapas vaqueados y luego arrastrarlos aquí al albedo, que sería el diffuse en 3D Studio Max, el metallic, el glossiness, que se da con esto, ¿vale? Con el smooth pues se puede dar un glossiness, ¿lo veis?
¿Veis aquí abajo como el brillo se disimula más o tiene más opacidad? De hecho, mira, vamos a hacer una cosa. Pasa que va a quedar un poco... va a resaltar con respecto... Va a parecer una mala prueba de chapa. Nah, paso. Bueno, que como veréis, los normal map, los Xmap, los mapas de relieve, la occlusion y tal. No está mal, no es como otros motores de render, pero te saca del paso del apuro, ¿vale? Pero necesito, tienes que traer los mapas vaqueados y no te vale tiene que ser materiales estándar en 3 Studio Más y en los OANOS, deciros. Pero creo que también, ¿eh? Entonces me creo estos materiales, voy a quitarlo. Y luego aquí me voy a crear otro material que lo que he hecho ha sido venirme aquí al color y en el color he cogido el alfa, esto que veis aquí, ¿vale? Pim pam y listo. Y me voy a meter un poco menos de alfa porque me parece que tiene demasiado. Y lo vamos a probar. Vamos a probar. Ese nuevo alfa. Ay, vamos a ver. Sí, incluso queda más... Bueno, pues me gustaba más antes. Bueno, una cuestión de gusto, no tiene mayor historia. Vale, ¿eso cómo se hace? El pasar... Pues eso es esto, no tiene mayor historia. Y eso se hace con el método que ya viene aquí. Es decir, si nosotros dentro del public class, por supuesto, como es lógico, nos creamos un método private, perdón, esta mayúscula, private void, y le decimos on mouse, como podemos ver aquí, para el mouse tenemos el mouse down, drag, arrastrar, enter, up y up button, ¿no? Entonces, bueno, pues le decimos on mouse enter, un mouse over, perdón, un mouse over. Bueno, esto sería hacer clic, bueno, hay varios métodos, ¿no? Pero entiendo que veis la dinámica. Bueno, pues le decimos on mouse over, es decir, al pasar con el ratón por encima, get component, tráeme el mesh renderer, entre signo mayor y menor y tal, lo cierro con esto, punto, material, cógeme su material va a ser igual a cambio. ¿A qué cambio? A este. ¿Y este cambio qué va a ser? Pues en Unity lo que va a ser es que cuando yo me venga aquí, vamos a ver, aquí, y le agregue ese script a la puerta, como podéis ver, porque es lo que quiero que cambie de color, y pone puerta cambia de color. Le he agregado el script, me aparece defecto y cambio, que es esto, defecto y cambio. Y en este caso, que cuando le diga que me coja el material y sea igual a cambio, lo que vamos a hacer es decirle aquí que va a ser este... Ay, perdón. Hemos perdido el enfoque de la puerta, no pasa nada. Hacemos clic en el candadito y ya podemos pinchar aquí que no se pira. Lo que le decimos aquí en cambio es que me coja este y me lo cambie por este. Y el de defecto, el que tenga el coche por defecto, como es lógico, ¿no? Y le digo ahí eso. Entonces esto, ya cada vez que yo aquí le diga eso, pues me va a hacer lo que me ha hecho. Me va a hacer el cambiar de material al entrar y me va a devolver el material original del coche cuando salga. ¿Por qué? Porque le he dicho aquí que on mouse exit get component me rendering material defecto, lo que yo le pase en defecto, que como hemos visto en defecto le he pasado este, y este es el que me va a cargar cuando salga del ratón de pasar por ese objeto. Ya está, no tiene más. Es sencillo, ¿no? Tenemos aquí un Raycast, tenemos un base de color y hemos visto cómo podemos generar distintos tipos de acciones con distintos criterios al hacer clic sobre una geometría en 3 de nuestro espacio, lanzando un rayo Raycast, y cómo podemos activar o desactivar o cualquier tipo de función, como en este caso si es mesh render, y en mesh render podemos pasarle el color o el material. Si es el color es un color y si es material es un material creado por nosotros. Y eso se hace con un mouse over y un mouse exit y ya está. No tiene más historia. No tiene más. Lo próximo que veremos, pues bueno, si os fijáis en el proyecto, pues tiene cositas interesantes. Si nos vemos a script, vemos que tenemos varios scripts. Y lo veremos en los tutoriales. Yo creo que llevamos ya media horilla y yo creo que ya está bien de explicación. Y que la idea es que se entienda bien la mecánica, tanto de Caesar para hacer las cosas, como de Unity para interpretar ese tipo de cosas que hacemos con Caesar. A través de su interfaz, a través de las variables que tenemos de tipo material o de tipo
GameObject o Transform para, en función de lo que va a hacer esa información en nuestro escenario 3D o 2D también. Entonces, bueno, pues nada, chicos, un placer, un día más. Y nada, espero que os haya sido de utilidad. Y si podéis ver cualquier cosa, ya sabéis. Bueno, chicos, saludos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.